también de Revit en CAD-Advisor. Es un apasionado de la tecnología, él está trabajando mucho en lo que es el desarrollo de nuevas herramientas enfocados a esta metodología y también aplicó BIM en varias de las empresas donde estuvo trabajando y en los proyectos. Así que bueno, muchas gracias Agustín por acompañarnos en el día de hoy y bueno, te dejo compartir pantalla para que comiences con el webinar. Bueno, Nati, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se escucha. Perfecto, perfecto, porque estaba teniendo un problemita de audio. Ahí les comparto. Bien. Perfecto, ahí se ve bien. Ahí estamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Nati, y a toda la gente de Autodesk Latinoamérica por la invitación. La verdad es que hoy vamos a presentar la última experiencia personal en lo que son modelos BIM. En este caso puntual es en una empresa de industria alimenticia. Como lo planteaba Nati, venimos implementando en distintas industrias y creo que es una de las industrias donde mejor lo hemos llegado a implementar o más valor le hemos llegado a dar a los gemelos digitales. Entonces, para arrancar, vamos a iniciar planteando el concepto de quién es la empresa. Actualmente estoy representando a la empresa Paradini Sociedad Anónima, que es una empresa de la industria de alimentos. Antes era un frigorífico, actualmente es una empresa de alimentos, en la cual tenemos un mundo muy grande, y ahí es, no sé por qué se salió. Sí, ahí Ahí está, está. ahí la vemos. Bien. Entonces, ¿por qué planteamos el concepto de las necesidades de gemelos y el concepto de por qué necesitamos estar con documentación y con tanta información? Bueno, nosotros nos concentramos en 3 puntos que los llamamos nuestras columnas verticales. El primero es la cría de animales, el segundo es la producción del alimento y el tercero es la logística de distribución. Hoy somos una de las pocas empresas del país que tenemos la totalidad de la cadena propia, no tercerizada, y que nos encargamos de mantenerlo de esa forma. ¿Cuál es una de las principales ventajas? Nosotros tenemos un control de la trazabilidad total de nuestros productos. Como trabajamos con alimento, y el concepto del alimento es algo muy importante, es muy importante tener trazabilidad a la hora de poder generar y llevarle el alimento a la gente. ¿Por qué nosotros trabajamos el concepto de paraguas? Porque nosotros hoy nos encontramos en 8 provincias, tenemos 5 plantas industriales, 9 centros de distribución y más de 800 hectómetros lineales de cañería. Ese número puntual está a punto de aumentar en un 30% cuando pongamos operativa una nueva planta que estamos por poner en funcionamiento. Y cuando hablamos de tener gemelos digitales, una de las mayores importancias es por las 2.400 personas que componen la empresa. Nosotros tenemos que confiar en la información, tenemos que darle seguridad a la totalidad de nuestros empleados, tenemos que asegurarnos que nuestros planes de evacuaciones sean confiables, que nuestra documentación, quien la necesite, la tenga accesible, ordenada, confiable y correctamente entendible. Por todo esto es que nosotros decidimos empezar a llegar a un gemelo digital. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es un gemelo digital y por qué es necesario? Cuando hablamos de gemelos digitales estamos hablando de un modelo de información, y me van a escuchar toda la conferencia hablar de la I de la información, el cual a mí me permita garantizar exactamente lo mismo virtual que realmente. Nosotros empezamos esta transformación mucho antes de la pandemia. La pandemia fue la que nos terminó de dar el empujón y de demostrar que estábamos en el camino correcto. ¿Y qué nos pasó? Nosotros empezamos a analizar el método que trabajábamos, método tradicional, y el método con gemelos digitales. ¿Qué nos pasaba en el método tradicional?
que teníamos la documentación dispersa, que cada vez que pedíamos un plano había 17 millones de carpetas. Mira, detrás de bambalinas, díganme en los comentarios. ¿Hola? Ah, entró justo el Perdón, si micrófono. pueden mutear los micrófonos, gracias. Gracias, Nati. Les decía, siempre nos pasaba que teníamos que ir a buscar la información a un montón de carpetas diferentes. Ni hablar que los dueños de esas carpetas eran todas personas distintas. Estábamos hablando de que tenía que saber primero con quién hablar para preguntarle dónde estaba la información. Y si bien teníamos mapas con trazabilidad de esa información, era muy difícil llegar a ella. En cambio, con un gemelo digital, como la información queda asociada a los elementos, automáticamente decimos necesitamos conocer el historial de este equipo y podemos ir, encontrarlo y tomar la información. Cuando hablo de información, hablo desde mantenimiento, desde compra, cuándo se gestionó, quién lo gestionó, la conectividad con SAP para saber cómo hacemos la gestión y un montón de información más para poder acceder a ella. ¿Cuál es la ventaja? El elemento es uno. Entonces vos podés asociar muy unívocamente la información. ¿Qué terminaba sucediendo con el método tradicional cuando hablábamos de que la documentación estaba muy dispersa? Que la gente se cansaba y hacía copias de la documentación, lo cual hacía que alguna quede desactualizada. Entonces, cuando vos no tenés una forma de trabajo que sea concisa, que sea adaptada a la forma de trabajo de la gente termina adaptándose y modificando un montón de conceptos. Entonces, por más que uno dijera que no se podía almacenar documentación duplicada, terminaba ocurriendo. ¿Y qué terminábamos haciendo? Invirtiendo muchas horas en la búsqueda de garantizar que la información sea la última. Con los gemelos digitales, como hay muchas formas de control y de auditar los modelos, te obliga a mantener el orden de la información. ¿Por qué? Porque vos vas a simplemente gráfica, analítica y estadísticamente tener objetivos que vos podés seguir. De la otra forma, mucha información quedaba perdida en el camino. La falta de control de la ubicación de la información, volvemos a lo mismo, teníamos tablas de tablas de tablas. Era muy difícil rastrear el llegar hasta cada uno de esos documentos. En cambio, con un gemelo digital, como yo voy a ir al elemento, ya sea de manera virtual, ya sea por la ayuda de realidad aumentada o de realidad virtual, de cualquiera de las dos, yo voy a llegar hasta ese objeto y voy a pedirle, dame todo lo que tengas y voy a poder ir filtrando. Y nos terminaba pasando algo, que fue el cambio por el cual arrancamos, tenemos que aceptarlo, y era que había procesos muy lentos para presentar nuevas alternativas. Porque cada vez que queríamos hacer una nueva alternativa, teníamos que mandar gente a la planta, verificar la información, corroborar la documentación, y en ese momento recién podíamos empezar a generar las mejoras. Bien. ¿Estoy teniendo? Bien. Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Y para ir más en resumen, es un modelo virtual que nos va a permitir a nosotros gestionar correctamente el modelo real. El secreto de cualquier gemelo digital es la información. Entonces, es hacia lo que uno tiene que concentrarse. Bien, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Se acuerdan que al principio de la presentación hablé de lo amplio que éramos? Bueno, nosotros tenemos nuestras plantas productivas, tenemos nuestra parte de cría de animales y nuestra parte de atención al público de autoservicios y los centros de distribución. Era muy grande abarcar todo. Al principio, cuando nos sentamos y dijimos vamos a ir hacia este camino, nos dimos cuenta que estábamos en una utopía si en menos de 365 días, como lo habíamos planificado, queríamos atacar todos los frentes. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo, sentamos las cabezas y dijimos vamos a arrancar sin ir por todo.
vamos a demostrar poco a poco qué era lo que podíamos hacer. Entonces, empezamos a conocernos. Utilizamos tecnología de relevamiento de 9 puntos y de drones para empezar a recorrer tanto la parte de agricultura como la parte productiva. Empezamos a planificar cuál era el primer proyecto al que íbamos a atacar con esta nueva metodología, cuál iba a ser el siguiente y el siguiente. Y de esa forma íbamos tratando de organizarnos para poder saber el alcance y la necesidad de lo que teníamos que hacer. Decidimos innovar, decidimos empezar a utilizar todas las herramientas que teníamos disponibles y que por varios motivos no estábamos utilizando. Potenciamos Revit, potenciamos AutoCAD, potenciamos Inventor. Entonces empezamos a colocarle tecnología de investigación y de análisis a los flujos que íbamos a tener para poder aprovechar mejor la energía, porque ese iba a ser uno de nuestros pilares. Empezamos a evaluar riesgos y la verdad es que esto es un claro ejemplo de lo que nosotros nos concentramos. ¿Por qué? Porque era muy fácil arrancar y salir de golpe. El problema iba a ser si algo fallaba. Imagínense querer documentar más de 80 años de planos que teníamos, casi 100 años de historia tiene la empresa, en un año y sin pensar en el riesgo potencial que iba a tener esa documentación. Teníamos otro objetivo, accionar. No nos queríamos quedar quietos y queríamos que mientras íbamos haciendo esta etapa nueva, la empresa siguiera creciendo. Y así fue que dijimos, las obras no se pueden detener, tienen que aumentar su ritmo. ¿Y todo esto para qué lo hacíamos? Para lo que a mi criterio es la presentación más importante. Para mantener. Cambiamos el enfoque y el concepto, donde antes para mantener teníamos mantenimiento preventivo con una planillita. Perfecto. Ahora nosotros hacíamos análisis de pronósticos de cómo íbamos a tener que mantener, qué íbamos a tener que mantener y cuándo lo vamos a tener que mantener. Estamos trabajando en ese enfoque, en el objetivo de mejorar el largo plazo. Porque en el corto plazo, cuando nosotros hacemos las obras, tenemos una inversión. El problema lo tenemos cuando vamos al gasto de lo que es para mantener la planta operativa. Bien, vamos a hablar un poquito más de lo que nos tocó, de lo que nos costó y de lo que vivenciamos nosotros. Nuestra experiencia puntual nace en el BIM con este video. Yo entré en el 2018 con el objetivo de empezar a trabajar conceptos BIM. Esto era lo que entendían los dueños que era BIM. Yo siempre lo digo porque por suerte cambiamos ese concepto y logramos que lo entiendan y veamos el alcance que tiene hoy BIM. Para ellos BIM era tener un video donde vieran un proyecto a futuro con distintas alternativas y punto. No importaba la información que contuviese, sí importaba el video que tal saliera. Entonces, había que hacer un quiebre, pero muy fuerte en la empresa. No podíamos más quedarnos diciendo que esto era BIM. Imagínense que nosotros estábamos hablando de hacer un análisis predictivo sobre los elementos que teníamos y esto eran las herramientas que contábamos. Entonces, así fue como en el año 2019 empezamos a decir, bueno, vamos a volcar información certera al modelo. No queremos modelos 3D, no buscamos modelos 3D, buscamos modelos que sean gemelos digitales. Y en ese hueco, que yo siempre cuento que es para nosotros un ingreso, era una planta que teníamos abandonada, dijimos por ahí nos vamos a meter y vamos a arrancar. ¿Y cómo arrancamos? A migrar con BIM. Empezamos
empezamos a analizar cuál iba a ser el camino. Esto que están viendo acá, por suerte lo redactamos a finales del 18, principios del 19, y esos eran nuestros objetivos que de hecho tienen un paréntesis muy grande. Son parte de los ODS de la ONU. ¿Y por qué nos quisimos poner esos objetivos? Porque nos dimos cuenta que somos parte de una sociedad, nos dimos cuenta que somos una parte representativa bastante grande del entorno en el que estamos y que si nosotros no nos planteábamos objetivos claros, no los iba a tener el entorno, no se lo podíamos pedir al entorno. Entonces, en el 18, y allá terminando el 18, decidimos trabajar el objetivo de decir, vamos a trabajar pensando en el trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué era para nosotros ese concepto? Era, vamos a usar las herramientas disponibles que tengamos para hacer el trabajo de la mejor forma posible. Casi no cambiábamos nada de nuestra metodología o de nuestro pensamiento. Simplemente todas las herramientas disponibles tenían que estar en la mesa y teníamos que aprovecharla de la mejor forma posible. Llegó el 19 y en el 19 planteamos el empezar a trabajar la parte energética. En Argentina, en ese momento teníamos una perspectiva de energía sustentable muy grande. Y creo que el mundo entero tiene que ir hacia ese concepto. Nosotros lo que necesitábamos era simplemente abrir el camino y decir qué herramientas tenemos y cómo las aprovechamos para llegar hacia ese camino. Ya van a ver lo que nos tocó vivir en ese momento y cómo con pequeños actos pudimos cumplir todos los objetivos que nos fuimos proponiendo. Para el 2020-2021, nuestro objetivo era la industria en innovación y la infraestructura. ¿Y por qué trabajábamos en eso? Porque nosotros queríamos mejorar la forma en que construimos. Nosotros trabajamos mucho una forma de construcción que es adelantada en la historia, que es la parte prefabricada, y la queremos seguir mejorando e innovando. ¿Y hacia dónde vamos? Porque por suerte ya estamos casi en la puerta del 22. Estamos trabajando en que el año que viene podamos tener un plan sostenible como empresa. Somos una comunidad, nos trabajamos en contacto con la comunidad. De hecho, vuelvo a lo mismo, estamos en 8 provincias de Argentina. Entonces, nuestro contacto con las comunidades y con las ciudades hace que necesariamente tengamos que ser los abanderados de la sostenibilidad. Porque a veces la gente nos está mirando solamente para ver hacia dónde queremos direccionarnos. Bien, ¿cómo arrancamos? Ya, en nuestros primeros proyectos BIM. Este primer proyecto es el que les mostré el video. Era una ampliación de 3.500 metros cuadrados de la planta, la cual ya tenía el 100% de la ingeniería desarrollada. De hecho, cuando entro en esta nueva metodología, el concepto era vamos a documentar lo que ya está resuelto como ingeniería. Les puedo asegurar que la cantidad de errores constructivos que encontramos y que permitieron disminuir errores de obra, hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo de cómo teníamos la ingeniería en licitación y nosotros seguíamos encontrando errores. En el 2019, como les comentaba antes, nuestro objetivo fue implementar el ahorro energético. Y nosotros empezamos a trabajar en el ahorro energético, vuelvo a lo mismo, de menos a más. ¿Por qué? Porque nuestra planta tenía un consumo bastante controlado y los teníamos todos los días para seguirlo, pero nuestros locales estaban muy independizados. Así fue como empezamos a hacer obras y en esas obras decidimos empezar a analizar cuál era el consumo energético y cómo optimizábamos la energía en esos puntos. Nos dieron 30 días para hacer esta obra que están viendo puntualmente, en la cual había que coordinar 4 disciplinas y había que generar el 100% del trabajo sin tener
retrabajo. ¿Y por qué era la complicación del no tener retrabajo? Que este espacio que están viendo acá era todo lo que teníamos disponible. No teníamos forma alguna de tener material almacenado, no teníamos forma alguna de poder guardar los materiales, los equipos y todo lo que iba llegando si no era en el lugar que le correspondía. Entonces, se logró trabajar. En esta obra se trabajó 15 días en la ingeniería, 30 días en la obra, y debo confesar que no tuvimos ningún rechazo. Entonces, nos pasó lo siguiente, que nos dieron todavía más tareas y más obras a seguir. Entonces, en ese momento, teníamos que seguir implementando BIM. Teníamos que seguir trabajando, implementando documentación y metodología. Entonces, en este caso puntual nos dieron 75 días de obra para hacer un proyecto de 4 disciplinas nuevamente. Y en este, el objetivo del sin material innecesario en obra salió de nosotros. Fuimos nosotros mismos los que lo pusimos para poder decir vamos a aprovechar al máximo todo lo que podíamos. Y la verdad es que no funcionó. Debo confesar que el día que nos fuimos de esta obra, esta era la primera obra fuera de nuestra zona de confort, estábamos bastante lejos con este proyecto, entonces teníamos que estar trabajando remotamente y en ese punto lo que hicimos fue que volvimos con una camioneta con materiales. Y así fue como decidimos entrar en una nueva etapa. En una nueva etapa en la cual nos íbamos más lejos. Nuestra casa central está en Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, y decidimos abrir un local en Córdoba, principalmente en la ciudad de Villa Carlos Paz. Esta obra para nosotros fue la conclusión del año 2020 y fue una conclusión puntual. ¿Por qué? Porque la obra nos dieron 40 días para hacer el proyecto y la obra. Tuvimos solamente 7 días de retraso por un tercero, que era la empresa de proveedora de energía eléctrica. Y el problema que teníamos en este era todavía un poco más complejo, que todo material que tendríamos que traer de vuelta, había que traerlo 300 kilómetros. Entonces, se analizó hasta el último pedacito de bandeja eléctrica que llevamos, y debo confesar que hasta el día de hoy nos seguimos sorprendiendo porque en esta obra puntual el local se estaba construyendo mientras nosotros estábamos poniendo los equipos. O sea, no había margen de error para nada. Se pintaban los pisos a la noche para que estén secos al otro día. Se trabajó en una coordinación impecable usando el modelo BIM. Y ahora este local, la gestión y el mantenimiento, en realidad de los 3 que mostré, los hacemos desde el gemelo digital que tenemos. Pasaba el tiempo y nos dábamos cuenta que ya los autoservicios y los centros de distribuciones los teníamos acomodados, decimos nosotros. Entonces empezamos a decir, vamos ahora a otro desarrollo. Vamos a meternos un poco más en la parte del campo y en ese caso puntual vamos a trabajar en la planta de alimentos, que esa planta de alimentos nos llevaba a un desafío superador. ¿Cuál era el desafío? Hasta ahora casi todo había sido Revit. Y acá necesitábamos otro software. Necesitábamos empezar a analizar la parte mecánica y necesitábamos empezar a trabajar con Inventor, vinculado con Revit para toda la parte civil que ya teníamos. Entonces hubo que empezar a modelar las distintas alternativas. ¿Y qué nos pasó con este proyecto? Este proyecto estaba detenido y había un debate sobre la ubicación de uno de los equipos que no sabíamos dónde colocarlo.
dónde colocarlo. ¿Alguien se tomó el micrófono? Ahí está. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Por medio de realidad virtual, hicimos que todos los involucrados, inclusive las personas que iban a operar los equipos, analicen las cuestiones de seguridad, analicen las cuestiones de evacuación, analicen las cuestiones operativas, el ingreso de personal, y de esa forma logramos llegar a lo que hoy estamos, que es la alternativa definitiva. Pero todo esto lo hicimos haciendo un concepto, mirando atrás para ver hacia adelante lo que se nos venía. Nosotros tenemos muy claro la empresa hacia dónde quiere ir y qué estamos buscando como objetivo primordial. Entonces, esta es nuestra planta, como verán parece una ciudad. Nosotros siempre decimos que tenemos una ciudad adentro de una ciudad. Y decidimos plantearnos este mismo año nuevos objetivos. Para el año 22 vamos a estar trabajando puramente en Lean Construction. Vamos a aumentar nuestro caudal de prefabricación en la totalidad de lo que se pueda. Estamos trabajando en el concepto win-win con todos nuestros proveedores, sentándonos en la mesa de manera temprana y aclarando el concepto de que esto es para todos y que la capacidad que nosotros tenemos de hacer obra la tenemos gracias a la respuesta de nuestros terceros. Entonces, si no nos unificamos, es muy complejo y sobre todo estamos poniendo el énfasis y mucha fuerza en la gestión. Ahora queremos saber y queremos gestionar minuto a minuto nuestros proyectos. ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a disminuir los desperdicios de tiempo, que es algo que no estábamos evaluando hasta hace pocos meses, de materiales, y analizando el beneficio en costo, plazo y daño medioambiental. Volvemos a lo mismo cuando hablamos de la sustentabilidad en nuestros proyectos. Nuestro objetivo cuando hablamos de la prefabricación y del Lean Construction es ser sostenible en cada proyecto que hagamos, no solo en el largo plazo, sino durante las obras, que es algo que antes costaba analizar sin la capacidad de tener un gemelo digital que nos permite hacer simulación por medio de Navis, que nos permite llegar a la información tan claramente. En conclusión, nosotros estamos viendo nuestro amanecer en este momento, pensando en hacia dónde queremos ir. Hoy debemos de aceptar que tenemos los gemelos digitales y que los estamos gestionando. El secreto está en cuánta información le vas a volcar a ese gemelo digital y en que ese gemelo digital no se convierta en algo tan tedioso, digo yo siempre cuando me toca gestionarlos, que haga que la gente no los quiera aplicar. Entonces, les agradezco el tiempo. Estoy para preguntas. A ver, Muchas gracias, Agustín. ahí estaba. Ahora volvimos al chat. Gracias a todos. La verdad es que fui bastante rápido, les pido disculpas. Si les queda dudas, estoy para cualquier consulta y voy al planteo que siempre hablo y es la importancia de contar con un gemelo digital y como siempre digo, el no volvernos nosotros como controladores o gestionadores del gemelo digital más locos de lo que deberíamos por querer volcarle mucha información. Perfecto, ahí abrimos el panel de preguntas. Patricio Camacho, no sé si querés desmutearte y hacer tu consulta. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? me presento, Patricio Camacho, desde Chile. Gracias por la presentación, Agustín. Mira, al escuchar cómo tú y ustedes desarrollaron estos proyectos, todavía no me queda muy claro qué tipo de implementación, qué trabajo hicieron para poder alimentar de información todas las plantas y los distintos edificios y lugares que estuvieron trabajando con BIM.
porque entiendo que ustedes partieron en algunos lugares desde cero, construyendo desde cero o modificando lo que ya existía, pero básicamente eso sería un trabajo en BIM. Entiendo que al hablar de gemelo digital, estás hablando de algo que vas monitoreando y vas cargando información constantemente, no solamente al momento de construir o de diseñar. Entonces, mi duda es cómo ustedes lo hacen para nutrir de información esto que ya tienen implementado. Excelente pregunta, Patricio. Nosotros lo que hicimos fue generar el modelo y luego lo conectamos con los distintos software de vinculación. Vuelvo a lo mismo, justo ahí de hecho hay otra consulta. Nosotros usamos SAP como software de sistema de la empresa. Entonces lo que hicimos fue vincular los modelos con SAP por medio de lo que sería un parámetro que es activo fijo. Se trabajó por parámetros y se generó la cantidad de parámetros y vinculaciones para el mantenimiento preventivo. Y toda esa información hoy es volcada directamente en el modelo por los distintos miembros de la empresa. Antes era volcado a un Excel, principalmente se trabajaba con Excel. Hoy por hoy trabajamos con SAP PM y con el modelo que está todo vinculado. No sé si quedó claro, Patricio. Sí, muchas gracias, Agustín. No, no hay por qué. Excelente pregunta. Muchas gracias. Vamos con Julie Villarroel. No sé si querés desmutearte para realizar tu consulta. Julie, ahí estás en mute. Bueno, perfecto. Vamos con otra consulta del chat. Para efectos de control de costos, ¿utilizan ustedes SAP o también otro software como Presto? Nosotros utilizamos solamente SAP porque en realidad es nuestro software de gestión interna de la totalidad de la parte de obras. Entonces, para no mezclar y no duplicar información, decidimos, no es tan sencillo como parece, lo aclaro, porque ya aparte parece que fueron cosas fáciles, fueron años bastante difíciles, pero tenemos todo directamente vinculado. Perfecto. Luis Álvarez, ahí tiene también la mano levantada. No sé si quiere realizarnos una consulta. Sí, muy buenas tardes, Luis Álvarez de Chile, de la empresa Omega Servicios. Hay una percepción que tengo, pero a lo mejor se responde por sí sola, de acuerdo a lo que ha mostrado, pero me gustaría de alguna manera verbalizarla, porque muchas veces uno piensa, o hay el paradigma que BIM es para proyectos grandes. Siempre que uno habla, trata de meter el concepto de BIM en proyectos pequeños con interferencia. Nosotros trabajamos mucho en minería y significa insertar a veces nuevos equipos por cambios tecnológicos, requerimientos de seguridad, ambientales, productividad, qué sé yo, nuevos equipos en planta funcionando, lo que significa hacer una serie de coordinación y manejos de interferencia. Pero son proyectos no muy grandes, ¿no? Nosotros le llamamos en Chile los brownfield, diferencias son esas grandes inversiones de plantas. Entonces se piensa, se tira para atrás el concepto de BIM porque está muy asociado a proyectos grandes. Pero lo que ha mostrado usted aquí son proyectos que yo veo pequeños, salas de venta y cosas así. Entonces me gustaría aunque yo lo quiero entender de acuerdo a lo que vi en su presentación, pero que si usted lo pudiese verbalizar, que efectivamente BIM está hecho para proyectos pequeños también. Bueno, es una de las grandes discusiones que hubo. Volvemos al planteo que yo les decía cuando nosotros arrancamos, casi que la estructura de la empresa pensaba lo mismo. ¿Por qué vamos a implementar esto en algo tan chico? Necesitamos en lo grande, vamos a lo global. Y yo siempre digo el mismo concepto, uno no puede correr sin saber caminar antes. Entonces, fueron pruebas piloto que en realidad el ahorro es magnífico en proyectos chicos, todavía se siente más que aún en proyectos grandes, porque en proyectos grandes normalmente la ingeniería o la subcontratás o tenés mucha gente prestándole atención al proyecto. Entonces, muy pocas cosas se te pueden escapar o se te pueden ir por distintos lugares. Mientras que en proyectos chicos normalmente tu estructura es chica,
Nosotros, para que se den una idea, el local de Carlos Paz que les presenté, éramos 2 personas asignadas a todo el proyecto, ya sea desde compras hasta el control del montaje. Entonces, éramos 2 personas que teníamos que estar con el modelo, conociéndolo perfectamente, generando la documentación, generando el que sea confiable. ¿Por qué? Porque hoy lo gestionan 15 personas que no tuvieron nada que ver con ese proyecto. Entonces, si yo voy a tener que mantener el día de mañana mis proyectos, no dudo ni siquiera, así sea el proyecto más chico posible, en hacerlo como un gemelo digital o hacerlo como BIM. ¿Por qué? Porque a mí me permite comunicar de una forma distinta la información. Todos venimos de la época de los planos, ya sea en PDF o impresos, y todos entendemos que muchas cosas que dibujábamos en el plano era para que la persona la interprete, no así tal cual como se está ejecutando. En un gemelo digital eso no les puede pasar. Entonces, en un gemelo digital, yo la instalación la tengo que pasar por donde va a pasar. Entonces, después la persona verá si necesita cortes, necesita un modelo 3D, cómo lo va a evaluar. Si el equipo de frío es de tal marca, lo tiene que saber. Si cada 6.000 horas necesita un descongelado, lo tiene que saber. Toda esa información que antes nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos una carpeta que era enorme. En proyectos chicos termina valiéndote un montón porque hace que la gente no tenga que pasar mucho tiempo interpretando el elemento o el modelo, sino que simplemente cuando necesites generes alertas. Hoy nosotros tenemos alertas temporales que automáticamente, por medio de filtros, te dice, che, el equipo este que está en rojo, anda a controlarlo. Tal vez anda bárbaro, pero anda a controlarlo. Entonces, eso es lo que hablamos de gestión. Y sí, nosotros principalmente arrancamos en proyectos chicos. Primero, el primer proyecto era uno grande, ahí nos dimos cuenta que no podíamos abarcar todo completo. Hicimos los proyectos chicos y de los chicos hoy sí tenemos todas las plantas industriales modelizadas. Muchas con gemelo digital 100%, otras en proceso y con el objetivo. Perfecto. Otra de las consultas era si para la parte de gestión de información, si ustedes manejan un expediente digital de planta o algo similar y que permita el trabajo colaborativo. Bien, mirá, nosotros estamos ahí en una migración, actualmente definiendo hacia dónde vamos con la migración de lo que es documentación. Mucha de la información la seguimos teniendo exclusivamente en el modelo, toda la que se pueda. La que sigue estando en Excel, tratamos de que la levante mediante Dynamo al modelo para poder unificar y centralizar la información. Pero hoy no tenemos un expediente digital como nos gustaría. Sí estamos en camino de implementar BIM 360, ya no tiene más ese nombre, la Autodesk Construction Cloud y el eVol como herramienta también de gestión. Pero actualmente, hoy, tenemos que decir que estamos trabajando con la vinculación directo al modelo personalizada por nosotros. Perfecto. Vuelvo con los invitados. Karina, no sé si querés comentarnos tu consulta. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé si se escucha. Sí, Perfecto. te escuchamos. Hola, buenos días. Mira, no he estado en la totalidad lamentablemente me he perdido algunas partes, no sé si esto lo habrán comentado. Mi duda es que tengo, si han logrado alguna integración del modelo digital, digamos, con algún software de FM, de Bueno, Facility Management, y sí, cómo sí. manejan eso, digamos, cómo actualizan de acuerdo a un requerimiento de un gestor de información de instalaciones, digamos, cómo es la vinculación de ese gemelo digital y demás, y cómo transfieren eso, digamos, con un FM a la cabeza, digamos. No sé si me explico la consulta. Perfecto. Sí, nosotros trabajamos con SAP PM como software de Facility Management. Entonces, en ese sentido, volvemos a lo mismo. La vinculación fue toda la misma, ya sea desde el pedido y el presupuesto hasta la gestión de los equipos y la gestión del mantenimiento. O sea, todo lo desarrollamos de la misma forma por medio de la vinculación con SAP. Buenísimo. Sí, es que trabajo con BMS, todavía no se logra en algunos casos que trabajo, bueno, estudio más que nada Facility Management y no veo esa integración de, digamos, que se anexe a los modelos BIM, digamos, directamente a los software específicos, ya que por ahí en el Facility Management Facility se requieren muchos requerimientos y demás,
y bueno, y no se logra esa integración, digamos, para que sea fluida y la colaboración y demás. Así que bueno, Bueno, muchas gracias, era mi duda. nosotros lo que hicimos con eso fue la generación de parámetros compartidos y de vinculación de las bases de datos y actualización de las dos bases de datos para unificar, digamos. O sea, todo lo que se actualiza en la base de SAP lo levanta el programa, el modelo para tenerlo actualizado. Excelente, buenísimo. Ya voy a investigar sobre ese programa. Muchas No gracias. es fácil. Yo vuelvo a lo mismo. No me quedé pelado porque sí. Nati lo sabe. No. No es tan sencillo, lo aceptamos. A veces seguimos teniendo fallas porque son todas vinculaciones desarrolladas internamente, in-house, pero hay mucho para trabajar porque el secreto está en aprovechar el gemelo digital. Yo siempre lo digo y no me canso de insistir. Generar un gemelo digital para simplemente tener una maqueta 3D, no me esperen en el escritorio nunca. No voy a estar y no les recomiendo que lo hagan, porque van a invertir muchas horas para algo que no va a ser pagado, porque si es simplemente un modelo 3D, no va a generar el beneficio necesario. Sí, por ahí desde parte de un facility management hay modelos que son, digamos, obsoletos, digamos, que no tienen uso porque realmente no se planificó desde un principio con un FM, digamos, desde el principio de la recepción de un proyecto. Por ahí quedan, pero bueno, es largo el tema. Gracias. No, y aparte, volvemos a lo mismo, muchas de las cosas ya existen y están construidas, o sea, el relevamiento que te lleva es el mismo relevamiento que cada vez que cambias el software de Facility, entonces lleva un montón de trabajo. Vuelvo a lo mismo, nosotros estamos en camino en algunas de las plantas, pero en otras lo tenemos implementado. Perfecto, muchas muchas gracias. gracias, Karina, gracias, Agustín. Solamente antes para terminar, Luis, ahí nos queda una consulta más Tenemos y una más. después vamos con Sí. una... Mi disculpa, Agustín, por si lo has explicado y no lo he podido entender, pero como yo, mira, tengo la fortuna de haber trabajado tanto en el área de ingeniería como de mantenimiento, entonces en el área de ingeniería me queda súper claro el potencial del Digital Twin cuando reviso la ingeniería, cuando hago la construcción, lo veo como una tremenda. Pero recién tú dijiste algo, dijiste, oye, esto me manda una alerta roja, me dice una alerta de que algo le está pasando al sistema, entonces dijiste, anda a verlo porque pareciera que está bien, pero, perdón, Es predictivo. es O sea, predictivo. Eso no lo entiendo, no entiendo yo esa alerta roja que va a seguir enviándome este monitoreo a través del Digital Twin. ¿Qué tipo de alertas son, digamos? ¿Qué vinculación tiene? Hay parámetros de monitoreo? No entiendo eso cómo diseñados, funciona. perfecto, Luis. Son parámetros diseñados por nosotros mismos en función a la definición predictiva, digamos. Volvemos a lo mismo. Siempre sabemos que un foco de luz a las 100.000 horas tenés que controlarlo para poder ver si funciona o no funciona. Entonces, lo que hacemos es, se define cuándo estuvo en marcha, la cantidad de horas en marcha y se dice, bueno, en tal fecha debería tener un control. Y eso se trabaja por medio de filtros dentro del modelo, que lo que hace es recibir esa información desde el facility. No Ah, es pues. que, volvemos a lo mismo, es todo un algoritmo de ida y vuelta de la información desde el facility, pero no es que el programa mismo esté conectado al equipo. Hace una predicción de avisarte cuándo deberías ir a verlo. Ya, a ver, entonces para usar el lenguaje como corresponde, eso es un mantenimiento que está basado no en una predicción, sino que en una condición, digamos, de tiempo establecida. El ejemplo que tuviste, De la diseño. bombilla. Ahora se le puede incluir, por ejemplo, sí el concepto predictivo de decir, suponte que tú dejas, no sé, un sensor que te monitoree que el pilar esté vertical y si con los años esto va asentándose y te ve que se movió 2 grados, te avise, oye, esto por alguna razón se movió 2 grados y tú lo vas a monitorear, también se puede ingresar parámetros de ese tipo. Volvemos a lo mismo. Todo lo que vos puedas sacar desde ese equipo, llevarlo a cualquier base de datos, sea un Excel, sea un software de Facility, lo que sea, vos después lo podés vincular y levantar en el modelo desde la base de datos que vos tengas. Me imagino, vuelvo a lo mismo, la conectividad entre el equipo de medición y una base que podría ser tranquilamente un MySQL, un Excel, y después vincular el modelo a decir, bueno, vos tenés que leerme este parámetro.
y cuando este parámetro sea mayor a tal, el filtro te lo pinte de color. O sea, volvemos a lo mismo. Todas esas configuraciones son personales para cada empresa y nadie les puede dar la receta. Yo siempre digo, cada empresa, el modelo tiene que adaptarse a la empresa y no la empresa al modelo. Eso también es otro de los secretos que nosotros siempre decimos. Nadie les va a venir a decir, vos tenés que leer este parámetro, este parámetro, este parámetro. Vos, desde tu oficina, vas a decir, mira, yo leo esto, esto, esto y esto, y me gustaría que se vea de esta forma, de esta forma y de esta forma. El medio siempre es posible, vuelvo a lo mismo, porque estamos trabajando con información. Entonces, como la I es única para los dos lados, yo puedo llevar la información desde la base de datos donde lo lea al modelo, levantarla sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Agustín, vamos con la última consulta. Franco Chirino Brian, no sé si querés comentarnos tu duda. Sí, buenos días, desde Perú. Buen día. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Yo trabajo en el área de ingeniería mecatrónica, industria 4.0. Ahora que me hizo recordar el anterior compañero que preguntó sobre los sensores, quería saber si usted ha tenido una experiencia sobre automatizar o hacer la estructura BIM de una industria relacionada con tratamiento de agua o algo por el estilo, pero que use los sensores, PLC, y cómo fue los pasos en donde pudo aplicar esa automatización, en la parte final, en el medio, o cómo fue. Gracias. Perfecto, de hecho justo en la pregunta que en el chat veo más o menos lo mismo. Sí, nosotros, muchos de los equipos que tenemos trabajan con PLC. De hecho, estamos en una actualización de esa conectividad del PLC. Y la etapa siguiente, hoy tenemos una escala muy pequeña, que no podría decirles que funciona el 100%, pero sí que el modelo está recibiendo la información de los PLC y la idea es trabajar en ese sentido. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando mucho ida y vuelta de la conectividad y el modelo a veces cuando está en uso tiene que ser un modelo colaborativo y tenés que ceder un montón de permisos. Entonces, ¿qué terminamos resolviendo en pequeña escala, como para decirlo en esta presentación? Nosotros actualizamos los valores al final del día cuando sabemos que el modelo esté guardado, para poder hoy garantizarnos que no haya fallas entre cuando escribe la máquina y escribe la persona que utiliza el modelo. Si tenemos en carpeta y estamos analizando cómo lo vamos a trabajar, en ese concepto de cómo permanentemente estar actualizándonos. El planteo que hacen con respecto a lo del gemelo digital, la idea es esa. El problema está en que si no trabajas el modelo ordenadamente, la información que estés trayendo puede generarte copias de conflicto y algunos errores que nos han pasado que hacen que no esté actualizada la información. Y ahí tengo una consulta de Adrián, me tomo el derecho, Nati, lo contesto. Nosotros principalmente utilizamos Revit para visualizar también. ¿Por qué? Porque estamos visualizando la información. Salvo aquellos que necesitan simplemente gestionar algunas cosas puntuales, ahí sí utilizamos Navis, pero nuestro principal visualizador hoy de la parte operativa, como todavía lo estamos usando mucho la parte técnica, sigue siendo Revit como modelo en sí. Exacto, ahí para complementar, y Adrián también que hablaba de la visualización, cuando trabajamos con sensores, Autodesk también tiene otro servicio que se llama Forge, que permite el modelo que, por ejemplo, está trabajando Agustín, lo podemos subir a la plataforma y poder verlo también en tiempo real qué está pasando con cada uno de los equipos. Así que bueno, eso va a estar para otra charla, pero sería como el siguiente pasito que pueden hacer, que pueden también seguir para avanzar con los gemelos digitales. Fue el bebé de este año y lo bueno que tiene Forge, a los que les guste programar, es que te va a permitir programar lo que quieras. O sea, vuelvo a lo mismo, el problema que hoy vamos a tener es no enamorarnos en querer toda la información completa, porque si no, después terminás mareándote. Ahora con Forge vos podés programar un montón de cosas y es el próximo camino, digamos.
Perfecto. Ahí, bueno, como cierre, solo Agustín, a mí me quedaba una de las consultas, bueno, de que ustedes han trabajado con las dos colecciones, tanto de manufactura como de Revit, con la parte de construcción. No sé si querés contar un poquito esta interoperabilidad que hay ahora ya entre lo que ustedes armaban en Inventor y lo pueden colocar sobre el modelo de Revit. Bueno, por ahí qué beneficios les trajo. Nosotros arrancamos en la época en la que todavía no teníamos tanta interoperatividad. De hecho, lo sufriste. Pero actualmente, por suerte, tenemos una conectividad directa entre lo que es Inventor y lo que es Revit, que nos simplifica terriblemente que hoy el equipo de ingeniería, la parte mecánica, trabaja con el software que ellos quieren y que están acostumbrados. Antes habíamos logrado llevar a algunos de los mecánicos a generar familias de Revit, lo cual a nosotros nos hacía que ellos tuvieran que generar 2 veces el modelo. En Inventor para hacer el modelo propiamente para manufactura y en Revit para poder recibirlo nosotros desde la parte de Revit y darle gestión a ese modelo. Actualmente lo que hacemos es directamente ingeniería mecánica desarrolla el equipo. De hecho tenemos la parte de ingeniería eléctrica que está trabajando con AutoCAD Electrical y con Revit de vinculación. Todo eso después lo volcamos a un único modelo de Revit. Hoy nuestros modelos principalmente están en Revit, pero vienen abastecidos desde los distintos software de la collection. Ahora, esa vinculación a nosotros nos ahorró, temporalmente hablando, además de dolores de cabeza, muchísimo tiempo de trabajo. Perfecto. Ahí justo nos consulta Hubert si las familias de Revit tienen alguna página web donde se pueden compartir estas librerías. Sí. Mira, hay muchas públicas, hay muchas páginas públicas para poder descargar. Les recomiendo un montón. Después de última les dejamos para que tengan. Nosotros personalmente, las que nosotros desarrollamos son exclusivas nuestras, pero hay muchas para descargar. Por ejemplo, todo lo que es equipos de bombas, todo lo que son sistemas, un montón, todo lo que es redes de incendio, tienen un montón. Entonces, ya las empresas fueron desarrollándolas para que sean fáciles de descargar. Exacto. Van a encontrar, ahí les pasé en el chat algunas de las más conocidas, Bimetica, Binojet, Pintool, donde van a poder descargar las familias de los fabricantes en Revit y en formato IFC también, y las pueden después cargar dentro de sus modelos. Bien. Bien. Y tenemos una más de Sergio con el planteo de cómo hacemos con las órdenes de trabajo. Nosotros lo que hacemos desde el modelo es darle seguimiento. O sea, usamos el modelo para seguir, no así para la gestión pura que la seguimos haciendo desde SAP PM. Volvemos a lo mismo. Si detectamos que hay alguien que no hizo ese seguimiento, filtro que me lo pinta en rojo, por ejemplo, cuando ya pasaron varios días, en ese caso lo que se hace es generar la orden interna, pero la seguimos generando desde SAP PM. Perfecto. Y nos quedaba otra consulta de Antonio. No sé si querés abrir el micrófono para realizar la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. adelante. Mira, mi duda era acerca de los softwares que utilizas o que has utilizado. Es con respecto a Hola. mina. Ay, perdón, Antonio, se cortó el micrófono. No sé si podés volver a repetir la consulta. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Ya. Mi duda era acerca de, en el caso, por ejemplo, de cuando trabajas el modelamiento y la información de proyectos un poquito más complejos, como el, por ejemplo, de una mina. De una mina tiene la planta, tiene la producción, que es, digamos, en la misma, ya sea subterránea o a tajo abierto. Eh, por cada área, por cada parte de esto, ¿utilizarías un software específico o tratas de reducirlo todo a Revit? Eso es una cuestión, en realidad, del recurso disponible. Yo siempre digo lo mismo. Si yo tengo un recurso súper potente en Revit, utilizo ese recurso en Revit. Ahora, si vos me das a elegir y tengo que salir a buscar recursos, hoy trabajaría parte en Civil, parte en Infrawork, vinculado con Revit para lo que sea
en algunas partes que después queda todo conectado, y con Navis con conexión. O sea, cuando hablamos de algo en grandes dimensiones, volvemos al planteo de una mina puntualmente, InfraWorld y Civil 3D serían dos herramientas potentes que yo usaría, y las complemento con Revit de la Collection para la parte que sea edilicia o movimiento de suelo pequeño. Vuelvo a ese planteo. Si uno analiza la cuestión de decir, tengo un especialista en Revit, pero no tengo especialista ni en Civil ni en InfraWorld, te va a costar un poco más. El resultado tal vez sea un poco más pesado como software, pero funciona exactamente lo mismo. Ah, ok. En el caso, por ejemplo, todo está trabajado en Revit como BIM, ¿verdad? O también, digamos, de la competencia, si alguien tuviera información, digamos, en otro software parecido a Revit, que es el Archicad, también permite integrarlo. En Navisworks te lo va a permitir integrar, no hay Sí. ningún problema, Navisworks lo soporta. Nosotros, por ejemplo, hay empresas que nos pasan modelos que los tenemos en SolidWorks, y en ese caso ahí sí lo que hacemos es volcarlo a Navis y analizar la interacción entre todos los equipos. Eso lo Exacto. entiendo. Digamos, dentro de la familia de Autodesk, que es Navisworks, Revit, que es Civil 3D, que es InfraWorks. sí, InfraWorks, y bueno, toda la serie de más de 50 softwares que tiene Autodesk se integra. Mi duda era si, digamos, una empresa tiene información trabajada por ejemplo, en Archicad, Sí, sí, y se se quiere Sí. hacer integra. toda una integración y ellos ya tienen parte de esto en Archicad, por ejemplo, ¿se puede integrar? Sí, ahí se trabajan con los formatos IFC, que son los formatos de interoperabilidad. Entonces se exporta el archivo a ese formato y luego se importa lo que es Revit o Navisworks para trabajarlo. Pero sí, se puede trabajar con las otras herramientas también. Ese es el concepto de BIM, poder tener la libertad de poder movernos libremente con la información. Lo único que no se tiene que modificar nunca es la información. Exacto. Perfecto, gracias. Buena duda resuelta. Gracias, Antonio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Fabio, sí, nos preguntaba si existe integración entre Gemelo y Building Ops. Sí, en nuestra herramienta de Ops, sí se pueden integrar los dos, tanto el modelo digital con la parte de operación y mantenimiento. Bien, no sé si nos quedó alguna otra consulta. Y si no, vamos dando el cierre. Agustín, no sé si querés comentar algo más como cierre. No, la verdad que gracias a todos, muy interesantes las preguntas. Muchas gracias de nuevo, Nati, y a todos por la oportunidad. Muchas gracias por quedarse escuchando. Y ahí una última pregunta. Software colaborativo. Es que nosotros en realidad hoy lo hacemos todo mediante Dynamo. Ese es el problema. O sea, usamos como software colaborativo Revit para generar el modelo colaborativo, pero lo hacemos todo mediante programación hecha en Dynamo, exclusivamente para nosotros. No Tal utilizamos un cual. software para ese caso. Exacto, así que bueno, después vamos, cuando ya implemente la nube, Agustín, vamos a hacer el segundo webinar con la parte de gestión y análisis a Ahí partir vamos a de estar remoto. con el sufrimiento del análisis remoto, pero estamos ahí. Bueno, muchas gracias Agustín por participar de esta sesión, muchas gracias al equipo de Sonda, Claudia y Cristian que nos invitaron y les cuento a todos que vamos a tener el último webinar que va a ser el 2 de diciembre donde vamos a mostrar la implementación BIM en el Ministerio de Obras de San Juan, en Argentina, donde nos va a estar acompañando Analicia y también Gemma Peluc y Franco Telo. Así que bueno, los esperamos el 2 de diciembre, también se pueden inscribir a través de la web, les va a llegar la invitación y bueno, muchas gracias a todos por participar de este ciclo.
Gracias, Agustín. Nos vemos la próxima. Gracias hasta a luego. todos y hasta la próxima. Chao, hasta luego. Así es. Gracias. Gracias. Mm, mm.